El panel de controversias del TEMEC falló contra México por la prohibición de la comercialización de maíz transgénico en nuestro país. Según la oficina del representante comercial de Estados Unidos, las medidas mexicanas perjudican a las exportaciones estadounidenses y contradicen evidencia científica que avala la seguridad de la biotecnología agrícola en el maíz transgénico. Vamos a platicar sobre este tema con Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Héctor. Con gusto estar en tu programa. Pues se da este fallo por parte de los paneles del TEMEC de que no debe prohibirse la exportación, la importación de maíz transgénico, pero por otra parte están anunciando la presidenta Sheinbaum y legisladores de Morena que van a realizar una reforma constitucional para prohibir la siembra de maíz transgénico en México. Es decir, hay una contradicción entre lo que determina el TEMEC favorable a Estados Unidos y lo que quiere hacer México, ¿no? Bueno, Héctor, la realidad es que el fallo fue en contra de México. El gobierno mexicano dice que no, no está convencido, pero acepta el panel de que México no pudo presentar argumentos científicos para demostrar que el maíz genéticamente modificado causa daños a la salud humana, animal y medioambiental. Pero también estableció que para el mes de febrero hay una iniciativa de una reforma constitucional donde se va a prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado. Te quiero señalar, Héctor, que México nunca ha permitido la siembra de maíz genéticamente modificado. Ponerlo en la Constitución, pues está bien, no se permita por parte de México la siembra de estos maíces, pero por otro lado, sí se va a permitir la importación de maíz genéticamente modificado para el consumo del sector pecuario e industrial. Lo que queda en duda es qué vamos a hacer, si vamos o no permitir la entrada de maíz genéticamente modificado, maíz blanco para la harina, para la masa, para tortilla, que es un gran tema que se va a tener que definir por parte del gobierno mexicano. Tiene 90 días para poder dar, 45 días para poder dar la respuesta, y seguramente ahí es donde vamos a tener que estar observando si México va a señalar la prohibición de no permitir la entrada de maíz genéticamente modificado para el consumo humano. Ese es un punto muy interesante. Decía el secretario de Agricultura que en el tema del maíz blanco México es autosuficiente. Sin embargo, en el tema del maíz amarillo, el maíz que se utiliza para alimentar a los animales de granja, ahí sí hay una gran importación de maíz amarillo proveniente de Estados Unidos. Así es, Héctor. México, lamentablemente, no somos autosuficientes en el total del maíz. Sí somos el mayor productor de maíz blanco del mundo. Producimos alrededor de 21 o 22 millones de toneladas. Lamentablemente se ha caído la producción. Consumimos 19 millones de toneladas, y de los 47 millones que consume nuestro país, tenemos que importar este año 2024 casi 24 millones de toneladas, de las cuales 23.7 millones de toneladas será de maíz amarillo para el consumo humano e industrial, y alrededor de 300,000 toneladas, donde ya llevamos importadas 220,000 toneladas de maíz blanco no genéticamente modificado, pero en el mundo no hay mucho maíz blanco que no sea genéticamente modificado. Es muy poco, pero sí estamos importando, porque el no permitirlo, sí contravendríamos el capítulo 2 en la cuestión de estar frenando las importaciones. Por eso dice el gobierno mexicano que no está con este acuerdo, no cumplimos con el Tratado de Libre Comercio, pero nos dejamos al tema mexicano, a la producción nacional, la no siembra de maíz genéticamente modificado. Entonces es inminente la importación por parte de México de maíz blanco también para los procesos, por ejemplo, de la producción de nixtamal, de tortilla.
siempre y cuando no sean genéticamente modificados, pero el volumen es muy pequeño, tiene un sobrecosto porque tiene que ser trazable. Entonces, la realidad es que si México no aumenta su productividad, no modernizamos nuestro campo, podemos caer en el año 2025 en no ser totalmente autosuficientes de maíz blanco. Este tema que se aduce en México, ya nos comentabas, nos precisabas que no se siembra maíz genéticamente modificado transgénico en nuestro país. Va a ser llevado ahora a la Constitución esta prohibición, pero ¿es un tema más ideológico esto o si hay bases certeras para que no se permita la siembra de maíz transgénico en México? Es muy ideológico, Héctor, en virtud de que el maíz genéticamente modificado que siembran nuestros socios comerciales, Brasil, Argentina y otros países, el maíz genéticamente modificado es una biotecnología que permite ser muy resistente a las sequías, usar menos insecticidas y herbicidas, va en contra del ataque al Sí, medio ambiente. Entonces, no entendemos esta parte ideológica de que nuestros productores no puedan acceder a biotecnología. Si el tema de la biodiversidad de nuestros maíces autóctonos están asegurados. La sí. realidad lo que estamos evitando es que nuestros productores puedan acceder a buena tecnología. Sí, tenemos que ir a corte comercial que es automatizado en esta cadena de radio, Juan Carlos Anaya. Si nos permites, vamos a una pausa de 2 minutos y continuamos con esta conversación sobre el maíz genéticamente modificado. ¿Te parece? Claro que sí, Héctor, con gusto. Estamos conversando con Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Él nos explicaba este tema tan importante que es para nuestro país, el tema del maíz, por ejemplo, cumplir esta resolución del TEMEC que pues establece que México tiene que aceptar precisamente que se puede exportar e importar el maíz genéticamente modificado. También nos comentaba que si bien el maíz blanco México logra una autosuficiencia en el maíz amarillo, que es para cuestiones agropecuarias, no tanto hay un déficit, pero pues sin duda, Juan Carlos, este es un tema muy relevante, sobre todo porque México está perdiendo cada vez más la posibilidad de ser autosuficiente, tanto en maíz blanco como en maíz amarillo, ¿no? Así es, Héctor, y la realidad México es el séptimo productor a nivel mundial, pero solamente producimos el 3% de la producción del mundo. El mundo produce más de 1.250 millones de toneladas, donde nuestro socio comercial es el mayor productor con más de 380 millones de toneladas. Y México, como bien dices tú, ha perdido el índice de seguridad alimentaria, ya que este año 2024 estamos importando el 50% de lo que necesitamos. La realidad era algo ideológico que fue el decreto del presidente López Obrador de prohibir la entrada de maíz genéticamente modificado, ya que era darnos un balazo al pie en virtud de que México no logra satisfacer su demanda. Producimos este año 23.6 millones, consumimos 47 millones. México es el mayor importador de maíz del mundo. Somos el originario, pero lamentablemente no hemos logrado aumentar nuestra productividad, que nos hace ser el mayor importador de maíz este año, pero lamentablemente en 2025 las importaciones van a ser mayores en virtud de que la producción de maíz tendrá una disminución nuevamente por temas de sequía. Sí, y esto se debe fundamentalmente a los hábitos alimenticios del mexicano, ¿verdad? Todo lo comemos con tortilla, con maíz, por supuesto, esta gran demanda. ¿Cuál es tu proyección a futuro? México tendrá que permitir, tal vez no en estos años por la modificación constitucional que habrá, pero tendrá que permitir, ¿será la salida a la siembra de maíz transgénico en territorio nacional? Bueno, no, podemos seguir con los maíces híbridos. Son maíces que también tienen buena productividad. El tema es que en muchas regiones de nuestro país, del sureste mexicano, el pequeño ejidatario produce todavía con maíces criollos que tienen rendimientos de 2 toneladas, 2,5 toneladas por hectárea, pero con maíces híbridos que no son transgénicos podrían duplicar o triplicar su producción. El tema es que los programas de gobierno debieran ser enfocados
a la productividad y no a la entrega de recursos. Y eso ha provocado que México esté perdiendo cada día más la seguridad alimentaria, aunado que llevamos 2 años con una alta sequía. Pero la realidad es que México, si se pusiera a trabajar en la productividad, en variedades híbridas, México podía disminuir su dependencia de importaciones. Difícilmente lograríamos la autosuficiencia total de todo el maíz. El maíz blanco casi está garantizado, salvo este tema que pudiéramos tener en 2025 por la problemática que tiene el estado de Sinaloa por la sequía. Sí, tocaste un tema bien relevante que es el apoyo al campo, es decir, no solo tiene que ser asistencial en cuanto a programas sociales. El tema del campo tiene que resolverse con nuevos sistemas de riego tecnificados para que sea más eficiente la producción agrícola y también en un esquema de modernización de nuestros sistemas que tenemos de siembra, de cosecha y de fertilizantes incluso, ¿no? Así es, tú lo dices bien, Héctor. La realidad ha sido nuestros programas más asistenciales, los programas de tecnificación que anunció la presidenta Sheinbaum y el secretario de Agricultura. Nosotros lo vemos muy poco agresivos, debieran ser mucho mayor la cantidad de tecnificación y de modernización. Ayer anunciaron en Sinaloa la modernización de 50,000 hectáreas de riego. Ellos hablan de que van a aumentar la productividad, nosotros no lo vemos así. Lo único que vamos a ahorrar es el tema del agua, que también es muy relevante al usar otro tipo de tecnología. Y por otro lado, la entrega de fertilizantes, como tú señalas, de producción al bienestar, ha sido un programa que ha mostrado poca efectividad, porque lo que se regala no se aprovecha. Y debiera ser un programa que con otros programas como producción al bienestar, precios de garantía, promoviera la productividad y la rentabilidad y no solamente la entrega de recursos asistenciales. Sí, el tema del campo es que ha sido olvidado en las últimas décadas, lo necesario que es efectivamente para la suficiencia alimentaria en nuestro país y sin duda esperaríamos también tener un programa de largo alcance para el campo mexicano que reactive la producción, que tecnifique, que modernice, porque de lo contrario vamos a seguir perdiendo no solo competitividad, sino la autosuficiencia alimentaria. Así es, México, lamentablemente, Héctor, en todo lo que es la producción de granos y oleaginosas, México lamentablemente solamente va a producir el 45% de lo que consume, ya que en el caso de arroz importamos el 80%, en frijol por la sequía, este año va a ser récord con 400,000 toneladas, en trigo vamos a importar el 70%, la realidad se requiere un programa muy importante de recursos de políticas públicas que incentiven la productividad, porque con los programas actuales más asistenciales, México no va a alcanzar esa seguridad alimentaria que es muy necesaria porque con los alimentos no se juega. Vaya que es un tema importante y que sin duda siempre va a dar de mucho que hablar. Comenzamos con el tema del maíz transgénico y estamos hablando ya de la cuestión alimentaria, precisamente los requerimientos que tiene un país como México para cumplir a cabalidad este tema. Ha sido un gusto platicar contigo, Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, Héctor. Feliz Navidad y feliz año y gracias por la entrevista. Muchas gracias, muy buen día igualmente.